14 y mis 15 años, 16, deprimida. Ya no quería salir, no iba, de por sí nunca iba a fiestas, ahora menos. Mi mamá y mi papá me ponían trampas para que mis amigas me llevaran. Ya no quería ir a la escuela, me pegó muy duro, muy duro. Oye, ¿y te quedaste entonces en tu casa? Me quedé en mi casa, sí, ya no me vine a México, me quedé en mi casa, iba a la escuela, pero no lo hacía bien y siempre me encontraba pretextos para faltar, no me hacía ilusión. Entonces, mi papá un día desesperado, porque era muy evidente, o sea, como una jovencita de mi edad estaba como tan mal, Deprimida. tan desmotivada. Y yo, fíjate, lo chistoso es que yo nunca, todos esos años que te cuento, yo nunca dejé de cantar. Yo cantaba en los palenques, le abría a los artistas que iban a agua. Ok. Todo el tiempo estuve en un escenario. O sea, eso es lo único que yo digo, wow, menos mal, nunca dejé de cantar, porque entonces sí me muero de tristeza. Claro, claro. Entonces mi papá y mi mamá platicando decían, pues que no va, aquí ya no va a hacer nada. O sea, aquí la llaman para trabajar a los eventos más importantes. Yo había ganado muy buen dinerito todos esos años y mi papá me lo guardó todo íntegro, me lo guardó y me dijo, aquí tengo su dinero y usted va a decidir o lleva una vida normal y va a la escuela y vuelve a tener amigos y hace una vida de una jovencita de su edad, o nos vamos a México a ver qué podemos hacer con ese material que le dio Federico Méndez. Claro. Ni lo dudé, Angélica. Claro. Vámonos, vámonos. Entonces, eso fue en 1989. Mi papá y yo llegamos a la Ciudad de México a vivir. ¿Y tu mamá? Mi mamá se quedó, mi mamá dijo, yo me quedo, acababa de parir mi mamá a mi hermano menor, y mi hermana del medio tenía 10 añitos apenas, 9. ¿Cuántos hermanos tienes? Dos, ellos dos, Ok. ellos dos. Mi hermano fue el pilón, entonces Se tuvo que quedar por el pilón. mi mamá se quedó por el pilón y mi papá pidió que lo trasladaran de la policía judicial, lo trasladaron acá a, al... Hay unas oficinas del gobierno de Chihuahua donde pues muchos chihuahuenses trabajan, no sé si todavía existen, la representación de Chihuahua se le llamaba, ¿no? Pero claro, eso no podía durar mucho, mi papá no podía dejar sola a mi mamá, Claro. así que estuvo unos meses aquí conmigo y justo cuando llamó mi papá a Sony para ver qué iba, a CBS, era todavía CBS, para ver si se podía hacer algo con el material que me había dado Federico Méndez, le dijeron, no, pues en su lugar se quedó el señor Pedro Ramírez, que después que era el productor de Vicente y luego fue el De productor Vicente Fernández. de Vicente Fernández y luego fue el productor que lanzó a Alejandro Fernández. Nunca dimos con él, o sea, pasaron no sé cuántos, 1 o 2 meses, no recuerdo bien, y nunca lo localizamos. Y en ese tiempo mi papá ya se estaba desesperando y ya se quería regresar. Y Wow. entonces me dice, ¿cómo ves si le hablamos a este señor Andrade en lo que regresa este señor Pedrito de viaje? Yo, pues bueno, está bien. Ahí fue donde yo descubrí la verdadera porquería de este medio, que fue cuando conocí las oficinas que tenía, Pero conocí tú, oye, tu papá habló con Andrade y dijo, vamos a ir a verlo. Pues tú todavía eras muy jovencita, ¿no? ¿O cómo fue que se dio esa conexión? pues yo ya tenía, fíjate, yo nunca tiré el teléfono que me dio Andrade, años antes. Y Claro, ese encuentro con él, dijiste, aquí está la tarjeta, la guardo. claro, dije, ahorita en cualquier momento se puede ofrecer. Y le dije a mi papá, bueno, vamos a hablarle. Le hablamos, nos citó en las oficinas para platicar conmigo, para hacerme una audición. Eh, Inmediatamente nos dijo que sí, que le interesaba, que a lo mejor se le ocurría alguna idea para producirme. Y bueno, fue encantador, aunque sinceramente de entrada era como todo un poco raro, unas oficinas bastante... eh,
vacías, como muy desierto todo. ¿Es en esa casona donde dicen que estaba como todo muy viejo, En, olía a humedad y eso? en Adolfo Prieto, yo no sé si Es, había otra casona, pero en Adolfo, esa de Adolfo Prieto. que ahí fue donde él puso una academia, así entre comillas te digo, Ajá. porque sí, efectivamente acondicionaron un cuarto, que supongo yo que era como la sala comedor, lo acondicionaron, le pusieron espejos, y ahí yo sí tomé clases, pero yo era la única que tomaba clases ahí. Pero, oye, vámonos con ese relato de llegas con tu papá y la atmósfera de la casa que luego te hizo ruido. ¿Qué fue lo que te hizo ruido? Pues eso, que estaba muy desierta. Yo siempre me imaginé a una figura como Sergio Andrade, muy boyante. Me imaginaba las oficinas, y nunca me imaginé que iban a ser una casa vieja, completamente desierta, y que una chavita toda fachosa iba a ser la secretaria y me iba a salir a abrir, ¿no? No es que yo con No, y esas tienes palabras, razón, porque el medio, pues, es como un protocolo, ¿no? Que claro, incluso para entrar está el de seguridad, la señorita de la recepción, la secretaria siempre alistada, dando la buena cara, como en cualquier empresa. totalmente. Ya habíamos ido a Televisa, ya me habían batado de Televisa, ya habíamos ido a Sony, más o menos era como una cosa de sentido común y yo creo que yo siempre he sido muy perceptiva. Yo ahí algo no sentí muy bien, pero yo quería entrevistarme con él y yo quería ver qué se podía hacer. Claro. Entonces, llegaron a un acuerdo, él y mi papá. Mi papá impone mucho, es un señor bigotón, norteño, muy serio. Altote, porque tú eres muy alta. Sí, es grandote, mi papá también. Y le dijo, mira, porque él le ofrecía firmar un contrato conmigo de management por no sé cuánto tiempo. Y le dijo, mira, yo no puedo hacer eso. Mi hija está empezando, está a punto de cumplir los 18 años. Estaba yo a unos meses de cumplir los 18 años. Y cuando ella cumpla 18 años y si ve que se siente a gusto trabajando contigo, ella va a decidir. Lo vamos a platicar ella y yo, pero ella va a decidir si tú eres su representante o no. Ah, bueno, ok. Y tal cual le mandó a Mari, que Mari era su secretaria, Mari, que es María Raquel Portillo, Mari María Boquete. Ragnel, ajá. Le mandó a escribir la dichosa carta con un montón de faltas de ortografía y una máquina toda destartalada y tal. Entonces, Ella era la que te abrió la puerta, la de la recepción. Uf, sí, wow. sí, sí, mi enorme compasión para ella, enorme. Y bueno, firmó esta carta y no pasó nada realmente con las propuestas que él había hecho. Por ahí traía una idea de, es que te quiero hacer que cantes rumba flamenca. Y me ponía en las clases con una maestra de expresión corporal para que me enseñara movimientos flamencos y tal. Y había una maestra de actuación muy buena, de la cual no recuerdo su nombre. Tengo muchas cosas borradas de esa época, muchos nombres, así, cosas muy puntuales, no las recuerdo. Y entonces yo pues tomaba mis clases, yo estaba ávida de eso, porque O sea, tu papá se fue, te deja ahí y te deja en la academia, o sea, ¿vivías no, tú no, ahí? no. Mi papá, a ver, ahí te cuento. Mi papá se quedó todavía unos meses después de la dichosa carta esta. Yo creo que unos 2 meses se quedó mi papá. Mi papá iba por mí, me llevaba, iba por mí, porque yo pues, no sabía andar en peceros, tenía que aprender. Nosotros vivíamos en la Cuauhtémoc y entonces yo no sabía llegar y pues no quería. Me decían, no quiero que te acabes el dinero en taxis, yo voy y Claro. te llevo y aprendemos todo, ¿no? Como que mi papá se aseguró de que yo estuviera pues bien guiada, ¿no? En la ciudad, porque sí me imponía muchísimo la ciudad. No, te come, es una ciudad que de verdad tienes que Sí, ponerte la pila. sí, ¿tú eres de aquí, Angélica? Sí, de la Ciudad de México. Ah, mira, bueno, pues quién mejor que tú para saberlo. Sí, a mí me imponía mucho y más después de haber sido una niña tan encerrada. Yo solamente salía de mi casa a cantar y a la escuela, no más. Inocente, no maleada de
de familia, finalmente, con valores, con principios, Sí. como pues es la familia mexicana. Como es la familia mexicana y la familia norteña, que es una familia fuerte, ¿no? O sea, cuidado Sí, donde, claro. bueno, yo no, mira, yo era muy ñoña, Angélica, yo no me iba sin permiso a ningún lado. O sea, de verdad, y era la burla de mis amigas, pero no, yo le tenía terror a mi mamá, pero en el buen sentido, ¿no? No, y es que te digo que al final me acuerdo también de mi mamá o estas experiencias que nada más era la miradita, porque no era que la mamá dijera, a ver, era la miradita y tú ya sabías si te daba permiso o mejor ni le movías, ¿no? Sí, haz de cuenta. O sea, mi mamá era el terror de mis días porque era de, pues, disciplina, te ve a la escuela y tu tarea. Mamá, es que hay una fiesta. No. Y no me insistas porque los ojotes aquellos me aterrorizaban por una semana. No, 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 no. Entonces, imagínate, Claro. así fue como llegamos nosotros. Y afortunadamente tengo todas las pruebas del mundo para demostrar que yo nunca viví con ellos, porque por ahí Aline miente, en su libro Aline miente, porque Porque ella dice que yo vivía ahí con ellos y no es verdad, no es verdad. sí lo narra Aline Hernández Aline, diciendo que estabas tú y es que sí. por eso es importante tocar la fuente, porque si no es el dicho de que se dice que no Además, viviste con ellos. sí, Angélica, además que se iba a acordar Aline, Aline tenía 11 años cuando fue por Ah, primera vez a esa oficina, cuando la llevó Gloria. O sea, así es, esa es la verdad, no estoy inventando nada, ¿no? Entonces, eh, yo vivía, haz de cuenta que el departamento donde yo vivía era propiedad de un gran amigo de mis papás. Mi mamá en ese tiempo trabajaba en una campaña de un gobernador que hubo en Chihuahua, del señor Fernando Baeza. Y mi mamá era parte de las secretarias ejecutivas que trabajaban en la campaña. El que después fue secretario de gobierno, el ujú. señor Bautista, que es un amigo entrañable, que aunque hace muchos años no lo veo, él me ayudó muchísimo, porque incluso esos boletos de avión, cuando nos venimos mi papá y yo a México a ver qué onda, nos los regaló él y nos Sí. ofreció su departamento y nosotros vivíamos en ese departamento que está, Ah, que ok. sabes dónde está, para que lo ubiques perfecto, está contra esquina de donde está Emi ahora. Ah, ok, ok, El Tigris, en la calle Tigris, ahí en la colonia Cuauhtémoc. ok. Ahí está ese departamento y ahí vivía yo. Con tu Es papá en esa temporadita con que mi él papá. todavía no se regresaba con tu mamá. Así es, esa temporadita estuvo ahí mi papá. Un día mi papá se desesperó porque, porque pues estaba preocupado, mi mamá sola con el bebé chiquito y con mi hermanita. Económicamente las cosas estaban muy mal, y él tenía que regresar a trabajar. Mi papá, aparte de trabajar en la policía judicial, es zapatero. Entonces tenía un taller y hacían botas de estas artesanales, de estas vaqueras así tan Ah, qué bonitas. hermosas. Sí, mi papá no se sentía productivo aquí, estaba muerto de tristeza, extrañaba la comida y un día me dijo, mijita, vámonos, vámonos, ¿qué hacemos aquí? Para ese entonces yo ya había estado un tiempito tomando las clases, pero te estoy hablando de un tiempo muy breve. A mí se me hace largo, largo, porque se me hizo eterna esa parte de mi vida, eterna. Pero en realidad no fue tanto. Yo estaba a punto de cumplir los 18. Yo cumplo en septiembre. Pon tú que llegamos, no sé si marzo, por ahí a México. O sea, no fue tanto tiempo, pero a mí me supo a años. Como 6, 7 meses estando tú ahí. Aproximadamente, aproximadamente. Y bueno, yo iba, tomaba las clases, me quedaba con ellos, yo platicaba mucho con Mari hablaba mucho conmigo. Mari hizo toda su labor, ya sabes, ¿Qué te decía? que él estaba perdidamente enamorado de mí porque yo le recordaba a una niña de la que él había estado muy enamorado. Después me dijo que era Lucero, esa niña.
Estoy hablando un montón, Angélica, cosas que no he dicho Suéltalo aquí, nunca. aquí soltamos lo que otros callan. Pero Gracias eres por tú, la confianza, pero Aranza. eres tú. Sí, contigo sí me da confianza, porque luego ha habido lugares donde lo he platicado más escuetamente y no siento que haya habido buena recepción. Aquí no hay duda porque lo están oyendo de mi boca, ¿no? Y aparte estamos en vivo. O Y sea, aquí estamos, no hay de que editemos y es- eso no le conté y ella lo dijo. No, gracias. no, y yo confío en ti porque eres una periodista seria, porque no andas inventando cosas y, Gracias. y por eso siempre que platico contigo te cuento toda la sopa. Gracias. Pero de eso se trata. Y también que el público sepa la verdad, porque de eso se trata, ¿no? Totalmente. Esa verdad no es una verdad con la que yo pretenda hacerme famosa, ni hacerme la víctima, ni nada de esas cosas por donde se puede desviar. Es una verdad que yo platico después de más de 30 años de haberlo vivido, Angélica, única y exclusivamente para que las personas jóvenes que se mueren por ser famosos y que son capaces de hacer lo que sea por ser famosos, se lo piensen Así es. y analicen cuál es el precio, porque a veces el oropel, no todos los artistas que ven llenando estadios y con aquellos millones de fans, Así es. ni son felices, ni duermen tranquilos, ni se puede decir que sean unos seres humanos sanos, respetables si han querido pagar algún precio. Todo es respetable. Yo no quise, punto. Así es, ¿no? Elegiste vivir en paz, Sí, Aranza, vivir sí, en paz, que eso no sí. tiene precio. El mayor éxito es este, no es el dinero, la fama, la fortuna, es vivir en paz. Es vivir en paz. Es vivir en paz, es hacer lo que a mí me gusta, cantar lo que a mí me gusta. Y no ha sido fácil, claro que no, porque a mí se me cerraron grandes puertas, pues ni modo, pero bueno. Bueno, entonces nos quedamos en qué, en que yo En iba, que llegas y te dice María Raquel Portillo que eras una inspiración porque te parecías a Lucero, ¿no? así, porque me parecía mucho a ella. Yo siempre he sido muy rubita, con mi pelo largo, muy flaquita, yo tenía 17, casi 18 años y yo era una tabla, o sea, era muy flaquita, muy pompudita nomás, eso sí, pero flaquita, así, sin nada por delante. No era una niña desarrollada ni tampoco tenía la mentalidad esta de yo no tenía como esa voracidad de sí, quiero triunfar, quiero ser famosa, ni siquiera pensaba en eso. Yo quería cantar, nada más. Ok. Quería hacer un disco, sí quería una carrera, yo quería lo que veía en la televisión, pero yo no lo razonaba más allá, nunca le eché mucho coco, esa es la verdad. Entonces, pues bueno, ¿Y tú qué decías cuando te metía esos ruidos? no, pues no le creía. Ay, ¿cómo crees? Claro que no. ¿Cómo crees? O sea, no, si yo soy una chavita, ¿cómo se te ocurre? Pero era muy persuasiva, era muy persuasiva. Y yo, que mis papás no me dejaban ni tener novio, imagínate, yo en Chihuahua no me podía subir sola al auto de un amigo hombre. Siempre tenía que ir acompañada. O sea, Nunca no habías tenido novios hasta que, o sea, nada. tuve un novio a escondidas, sí, eso sí, no lo puedo negar porque un día me lo encuentro y me va a reclamar. Sí tuve un noviecito a escondidas, de manita sudada. O sea, yo era de verdad virgencita, pero de acá también. O sea, era una cosa, te digo, Ingenua. muy ingenua. Y claro, poco a poco, yo nunca he analizado tal cual el proceso de cómo fui creyendo que sí era cierto, pero lo que yo reconozco en mí es que a esa edad yo estaba enamorada del amor y tenía ¿Ya una, tenías los 18? ya casi estaba por cumplirlos. Ah, sí. Todavía no cumplía los 18 cuando estaba yo ahí con ellos. Entonces, pues claro que yo, toda soñadora, sí llegaba a pensar, wow, y si fuera cierto, y si fuera cierto. Y no sé decirte en qué momento fue que lo creí. No me acuerdo.
hay cosas que tengo muy bloqueadas todavía. ¿Y de qué sí te acuerdas? Me acuerdo de, de la noche que finalmente yo me fui a cenar con él, la fatídica noche, porque mi papá había ido a Chihuahua. Yo me quedé sola. Yo me quedé sola en el departamento y entonces, eh, no sé, es era como yo me sentía la mujer de mundo que quería vivir y pues con mi papá y yo no iba a poder pasar nada, ¿no? Cuando mi papá fue a Chihuahua, estuvo 2 o 3 días, no me acuerdo cuánto fue cuando todo sucedió. Y, y si tú me lo permites, es que tengo un montón de gente que justamente está sorprendido porque esto no lo habías dicho. Es cómo, siendo tú tan inocente, tan en esta nube rosa de creer en el amor, un señor que físicamente, pues quizás no era el príncipe azul como nos lo pintan en Disney. Y digo, hablando de belleza, es subjetiva porque para unas personas les parece agradable lo que para otras no. Ujú. ¿Cómo fue que te comenzó a persuadir? Yo creo que él le debe todo el mérito a Mari, a Mari. Y bueno, Uy, nos dejó como en suspenso de telenovela. Estamos transmitiendo en vivo. Vamos a ver si regresa Aranza. Seguramente le entró ahí una llamada. Déjeme decirle que ya no la vemos. Justo en el momento en el que ella nos iba a revelar este momento tan crítico que vivió al lado de Sergio Andrade. Déjenme decirle que vuelva a entrar. Uf, de verdad, yo le agradezco a Aranza su tiempo porque es contundente. Lupita dice, fuertes declaraciones. Romina, Mari y Gloria hacían todo el trabajo de convencimiento. Sí, justamente en este momento nos deja en pausa, Paula, no, nos dejan en lo más interesante, como telenovela. Ya llegó y está aquí. A ver, justo perdón, en el momento. discúlpame que no puse el no molestar y me entró una llamada y No sí. te preocupes, no te preocupes, adelante. Dices que todo el mérito se lo lleva Mari. Las dos, sí, las dos, pero más Mari, porque Entonces te refieres a las dos, ahí estaba ya Gloria Trevi. sí, 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 claro. A ver, una de las cosas por las que yo me ilusioné en trabajar con él como manager, como productor, fue porque él ya tenía grabado el primer disco de Gloria y me lo enseñó. Ah, ok. Me prestó un cassette con ese disco y me dijo, escúchalo y dime qué opinas. Y claro, yo lo escuché, no era para nada el tipo de música que a mí me gustaba ni nada, pero me parecía muy padre, muy novedoso. Fue después que yo conocí a Gloria ahí en las oficinas. Casi en esos días que yo recién entré y casi no vi a Gloria, casi nunca la vi. A la que veía era Mari y estaba con ella yo casi todo el tiempo, entre una clase y otra clase, yo llegaba a temprano y llegaba antes y estaba Mari me recibía, ¿Y Mari. había más chicas ahí alrededor? No había nadie, no te digo que era una cosa de lo más solitaria, no Ah, había pensé que nada nadie, más era como tu entrada, ya los demás días eran iguales, entonces, desolada la escuela. totalmente, totalmente. Con el tiempo empezó a llamar gente, o sea, bueno, las maestras, que eran 2 maestras o 3, no recuerdo, 2 o 3 maestras, eh, y empezó a llamar gente que ahora yo conozco, que sí tienen, digamos que una trayectoria respetable en esto de las ventas de los shows. Hay amigos que todavía yo hasta la fecha me encuentro que conocí ahí porque empezaron a trabajar para él.
Ok. ¿sabes? Pero no había más gente, era desierto y no estaban ahí siempre, no estaban ahí siempre. Y no había una recepcionista, una secretaria como tal, todo eso lo hacía Mari. O sea, Mari y Gloria eran las que estaban tú, con la que conversabas, convivías, era con María Raquenel, y Sí, por eso es que entiendo bien que ella se lleva todo el mérito de persuadirte y convencerte para que tú te fueras a cenar con él. sí, claro. Claro, todos los días entre clase y clase era la terapia, ¿no? La terapia. Y yo en ese momento era una chavita de 17 años, pero como bien lo dices tú, bastante ingenua, pueblerina, porque Chihuahua es una gran ciudad, pero yo vivía en un rancho grande. Yo no era una niña de mundo, ni viajaba, ni nada. O sea, yo me desempaqué de Chihuahua cuando llegué aquí. Entonces, incluso había entre clases que Gloria y yo platicábamos y hasta me decía, ay, enséñame a cantar y nos poníamos a cantar. Había un cubo eh, en, en la parte de abajo, luego vamos, el cubo de las escaleras, pero era un cubo muy chistoso porque era así como ovalado y había un sillón ahí. En ese sillón, más de una vez yo me senté a platicar con Gloria, ¿no? Y a canturrear y luego jugábamos que si al libro que le pones unas tijeras y le preguntas como si fuera una ouija, a eso jugábamos, ¿no? Este, debo de reconocer que ella no hizo como tanta labor de convencerme pero siempre habló de él como si fuera Dios, Wow. como si fuera Dios. Entonces, claro, imagínate la provinciana que nunca ha tenido un novio y ahora el productor, que pues sí está re feo, pero pues bueno, es el productor y me pareció interesante, ¿no? Estaba yo ilusionada con la ilusión de algo que no existía, ¿no? No, y además de ver que sí existía el disco de Gloria, que estaba Gloria, que, o sea, estabas ahí en la jugada. Sí, pero ¿sabes qué? Y ese es un tema que yo he escuchado muchas veces que dicen que las chavitas que estuvieron ahí era por ambición de que les hicieran un disco y tal y tal. Y yo siempre digo, no, cuando yo llegué ahí yo ya era cantante. Yo ya, Eso es súper importante, Ari. sí, sí, yo ya era artista. Yo ya vivía de ser artista. O sea, claro que es muy difícil y me hace titubear porque no sé qué palabras poner en mi boca para explicarles que ese coco wash sí existe y que sí es real y no es que seamos unas débiles mentales y no es que seamos Así es. tontas. Y en mi caso tampoco era una cuestión de ambición, porque evidentemente este hombre ya se veía muy claro que él no iba a poder hacer nada. Y él me lo platicó. O sea, él me contaba muchas cosas y él me dijo, este disco lo hicimos porque el dinero nos lo dio la mamá de Gloria. ¿Ok? O sea, no yo. O sea, él ante mí se vendía como alguien pobre, como alguien que no tenía nada, Ujú. más que su nombre, más que su reputación, ¿no? Que después con el tiempo pues ya yo entendí cuál era su reputación, pero en ese momento. Claro, claro. Y entonces, bueno, pasa todo esto Te y ahí invito a cenar. sí, 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 ese fue el principio del fin con ellos, porque yo no soy dócil, tal vez con mi mamá lo era, tal vez, pero con la gente no. Incluso muchas veces después se llegó a decir que mi ex manager que tuve después de eso me decía que yo tenía un problema de actitud. No, no es un problema de actitud, es que no soy una persona dócil, tengo mis opiniones y ya tan jovencita ya las tenía. Entonces empecé a tener como encontronazos con él cuando hablábamos de ciertos temas que yo no le daba la razón a todo, pues a él no le gustaba. Y claro, yo me daba cuenta porque todas, bueno, Gloria y Mari le hablaban como pidiéndole permiso para hablarle. Y para todo le decían, sí, pero como tú quieras. Siempre era así, ¿no? Entonces,
Yo hablaba lo que pensaba, decía lo que quería. Un día fuimos a comer, Gloria, él y yo pedí, y es un recuerdo nada más, porque tengo muchas cosas bloqueadas, pero ese día yo pedí algo que tenía mucho queso y me dio mucho asco el queso y no me lo quise comer y lo dejé ahí, lo dejé ahí. Entonces me empezaron a intensear los dos, que qué maleducada, que si ellos me habían invitado a comer, ¿cómo no me comía ese queso? Y entonces cómetelo, cómetelo. Y yo, no, es que no lo quiero, cómetelo. Acabé comiéndome el queso, ¿Cómo? forzada por la insistencia de ellos y por la pena de, pues sí, me están invitando, qué pena. Y fue asqueroso, tuve que vomitarme en el baño, me fui a vomitar. Entonces, eh, desde, lo que te quiero decir es que no hubo una ilusión después de, o sea, no es como yo quiero permanecer aquí, yo quiero estar aquí, sino fue al contrario, fue que se me abrieron los ojos y dije, ¿qué es esto? O sea, después de que este señor te invita a cenar, te lleva a un lugar, abus de ti, o fue con tu permiso de decir, No, bueno, eso es un punto muy importante que yo debatí en terapia mucho tiempo, Angélica, porque yo puedo decir, y lo dije mucho tiempo, fue consensuado, fue consensuado, yo le di permiso, pero las psicólogas o psicólogos a los que yo he visto a lo largo de todos estos años insisten en que no, que fue una forma de abuso, claro, que fue una claro, forma de abuso. Y yo creyéndome la mujer de mundo, que yo dije, no, pues sí, ok, no, 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 ya venía yo de toda una labor de convencimiento, ya habían jugado con mi claro. psique, y yo, el punto clave aquí fue, y creo que es importante decirlo, yo no me atreví a hablarlo con mis papás, jamás, Por jamás, o sea, nunca en la vida yo le dije a mi papá las cosas que Mari me decía, porque en ese momento mi papá me agarra de las greñas y nos vamos para Chihuahua, por supuesto, por ¿sabes? supuesto. Que mi papá iba por mí y vigilaba que yo saliera y cuando me llegaban a dar aventón ellos, que iban él y Gloria, porque Mari no se subía al auto, pero él y Gloria iban y me llevaban, mi papá estaba afuera esperándonos y yo me daba cuenta que el otro salía, pero como, o sea, volado, ¿no? Iba y me dejaba y pum, se iba. Entonces, creo que conmigo fue como muy cauteloso porque yo un día le dije que mi papá trabajaba en la policía judicial y Ah, yo creo, Angélica, que eso claro. me mantuvo muy a salvo, fíjate, te lo confieso. Yo es una de las cosas que creo que me mantuvo muy a salvo. Entonces, bueno, yo siempre dije es consensuado, pero según los expertos no fue consensuado. Yo era No, una y aparte, Aranza, era tu primera vez, ¿entiendo primera, bien? era mi primera vez, sí. Y llevarte a esa situación, eh, ¿cómo te sentiste? Sucia, me sentí muy sucia, no fue para nada lo que yo pensaba que iba a ser mi primera vez. Yo siempre fui muy romántica, muy soñadora, yo me imaginaba otra cosa, otra cosa. Y ahí fue donde, bendito sea Dios, mi proceso de tomar conciencia se empezó. Porque te desilusionó, dijiste, no es lo que yo me imaginé, o sea, ¿es esto? ¿No? Sí, así de este es el gran amor y este es ese hombre que sueña conmigo y que, no, esto no me suena para nada, ¿no? Había leído suficientes novelas románticas, había visto suficientes telenovelas como para saber que eso no era lo que yo me imaginaba cuando Mari me decía, ¿no? Entonces empezó ahí Como, oye, como noviazgo o amistad, o, sí, sí, empezó como un noviazgo y de pronto un día me confiesa que él no tenía una sola novia, que él estaba casado y que tenía otra novia y que las dos sabían y que las dos estaban de acuerdo y que las dos vivían con él.
Y en ese momento supiste que la esposa era Mari y la novia Gloria, Él me lo contó y pero te dijo, ¿son ellas? me dijo, yo me casé con Mari y luego después conocí a Gloria y nos enamoramos y entonces eh, yo tuve que hablar con Mari y decirle, bueno, si tú quieres estar conmigo tienes que entender que yo estoy enamorado también de ella, yo las amo a las dos y las convenció a las dos y las dos estaban ahí con ellas y ya a mí me daba, o sea, me salían chispas de la cabeza y yo decía, Claro. ¿cómo? ¿Cómo, no? Y aún así, yo todavía continué un buen rato ahí. ¿Y qué hiciste? O sea, aceptaste ser novia como la tercer novia. Yo era su novia, pero ¿por qué? A ver, porque yo nunca estaba con ellos al mismo tiempo. Ok. Yo no estaba hasta un día, y es la primera vez que lo voy a contar, Angélica, en mi vida. Alguna vez alguien intentó que yo platicara de este momento tan íntimo y hoy elijo contártelo a ti aquí Gracias. porque después de aquella entrevista sí recibí mucho hate porque no me sentí en libertad de contar las cosas como fueron, pero la realidad fue que estaba yo con él íntimamente y entró Gloria. Hasta la boca se me secó. Entró Gloria y como él ya me había dicho a mí esto, yo así como así de un toy, ¿qué hago? Ujú. Y yo era una mujer de mundo y yo era muy moderna y yo me sentía muy, ya sabes, muy empoderada yo como mujer. Decía, no, esto no me puede espantar. Me quedé ahí. Pero cuando él y ella empezaron a interactuar, a mí me dio un ataque de risa, Angélica. Me dio un ataque de risa nerviosa, evidentemente, ¿no? O sea, para mí ahí se acabó todo aquello que puede ser un momento íntimo o placentero, ¿no? Cualquiera diría, bueno, un trío, ok, pues un trío igual y hay quien lo disfruta. Yo no, a mí me dio un ataque de risa. Y después de eso, tengo ¿Y muy... ellos cómo reaccionaron? Él molesto me dijo, ¿te estás burlando de Gloria? Dije, no, no me estoy burlando. Ni siquiera me acuerdo bien que le dije, solo eso sí lo recuerdo. No, no me estoy burlando. Pero me daba mucha risa. Fue hilarante para mí. Entiendo que estaba yo en shock, paniqueada, Claro. porque no me lo esperaba, no esperaba que me lo fuera a ¿Y hacer. ella qué hacía? Si yo era tan importante, pues ellos estaban en aquello, ya sabes, ellos estaban en pleno. No recuerdo cómo terminó, no recuerdo cómo me vestí, cómo me fui, no me acuerdo. Tal vez un día, si me acuerdo, lo pueda platicar, no me acuerdo todo lo que siguió ese tiempo. Solo recuerdo que todos los días que yo seguí en ese lugar, me convertí en una especie de zombie y yo escribía, yo tenía un cuaderno normal, esos de escuela, y yo cargaba siempre mi maleta de mi sombrero charro que mi papá me compró y era como, no sé, era como mi tesoro. Entonces yo siempre llevaba en el estuche ese de piel grande que me hizo mi papá, donde estaba el sombrero, yo llevaba ahí mi cuaderno, mi Walkman, y cositas, ¿no? Mi dinero, mi cartera. Y yo ahí tenía ese cuaderno y empecé a escribir en el cuaderno, porque para mí era una confusión absoluta, porque Claro. de verdad no, ni siquiera es que yo lo pudiera elaborar en pensamientos, lo que yo estaba pensando o el shock que era para mí encontrarme con eso, pero empecé a escribir y escribía cosas así como, es que, ¿qué es esto? O sea, no, así, con tal confusión. No Por entiendo, supuesto. no entiendo qué pasa si él a mí me dice tal cosa y luego de pronto yo veo que se encierra, que se encierran las horas con fulana y luego, y así, ¿no? Y lo descubrió un día. Claro, bueno, no lo descubrió, más bien el trabajo de ellas era espiarme y ver mis cosas y leyeron mi diario y fueron y se lo entregaron, él lo leyó y después de leerlo me habló y me puso una regañada a la cual yo respondí, porque eso sí, mi carácter nunca lo perdí.
qué bueno. Y se dio como una especie de gritiza, una discusión ahí con él. Y ya, pasó. A los pocos días me, me dice Sergio, ¿por qué no te vas a Chihuahua? Y yo, sí, yo no hallaba cómo Claro, irme, ¿no? Porque cuando yo me iba, a mi departamento, a donde yo vivía, yo me desaparecía por días de la oficina e incluso dejaba de ir a las clases porque no me sentía a gusto y entonces me llamaban y me decían que cuando pensaba ir. Y entonces yo a regañadientes iba. Y hubo muchas otras experiencias que no me siento lista para compartir todavía, ¿no? está bien. Así fuertes, ¿no? Pero más o menos con lo que les cuento pueden darse un esbozo de lo que Claro, estaba viviendo. Yo sentí claro. que lo estaba viviendo con toda la claridad del mundo y dije, bueno, a mí nadie me obligó. Además, acuérdate que cuando, cuando no has vivido nada, cuando vienes de un lugar donde lo único que has vivido es estar con tus papás, ir a la escuela, vivir una vida segura, Familiar, familiar, no hay un criterio formado, aunque sí haya bases morales, me explico, aunque sí haya una educación. Yo sí, yo siempre dije, yo me di la oportunidad de vivir eso y no me gustó. No me gustó, me sentí incómoda, me sentí fuera de lugar. Incluso ellos, una vez después de uno de esos encuentros, ellos venían hablando delante de mí porque hablaban de mí como si yo no existiera, ¿no? Como si yo no estuviera ahí. Y ella decía, es que es claro que no le gusta y es claro que está muy incómoda. Y yo pensaba, pues sí, no te imaginas cuánto, ¿no? como si fueras una sombra que estaba ahí con ella. Como si yo no existiera. Así lo hablaron en un auto, un bochito y blanco, creo era. Este, entonces estaba claro que yo proyectaba lo que estaba sintiendo, no había ninguna duda de eso y ellos Claro, cómodos con eso y por eso creo que empezó este proceso de vigilarme, de vigilarme porque pues esta ya no está tan chiquita, ya tenía casi 18, esta sí responde, esta se defiende y entonces esta en cualquier momento pues puede ir y hablar de más con su papá judicial. Eso era lo que yo pensaba en mi cabeza, ¿no? Decía, claro. bendito Dios que mi papá trabajaba en la judicial. Y sí, Y entonces, bueno, para no hacerme muy larga con esta historia, creo que ya te di el esbozo. De pronto, cuando él me sugiere que me vaya yo de vacaciones a Chihuahua, le digo que sí. Y yo lo único que traía, porque estábamos en la oficina, escuela, yo lo único que traía era esa bolsa que te digo, que era una bolsa del tamaño de un sombrero de charro, así, una bolsa color vino y ahí estaba mi cuaderno, y estaba mi cartera, y estaba todo ahí, ¿no? Y entonces en un auto que no me acuerdo, era un Shadow blanco que ellos tenían. Y en ese auto me fueron a llevar al aeropuerto. Yo acababa de cobrar, porque lo que no te conté en todo este tiempo es que él me puso a trabajar en lugares como el María Isabel Sheraton, como Arroyo, no Arroyo Enrique, el que está al lado, el restaurante Enríquez. en Ujú. restaurantes y bares donde yo iba y cantaba, y yo ganaba bastante bien, ¿no? Y yo estaba acostumbrada a ganar mi dinero, entonces yo me administraba mi dinero y tal. Entonces, cuando me llevan al aeropuerto, yo tuve dinero para comprarme mi boleto de avión a Chihuahua. Y me compré el boleto sencillo, no me alcanzaba para más. Y me fui, y cuando yo me subí a ese avión, Angélica, yo respiré. O sea, yo ¿Cómo no? Estás en la libertad absoluta ya. sí, 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 porque yo no sabía cómo irme, no sabía qué hacerme. Y habría sido muy fácil irse. Me quedo en mi departamento y no vuelvo nunca más y le digo a mi papá, pero yo no quería que mi papá supiera, porque ahí sí yo mentía a mis papás, porque yo sí quería quedarme aquí a hacer una carrera. Yo ya era artista, yo ya quería grabar un disco, yo ya quería todo eso. Sabía que no iba a pasar con este señor. Yo ya lo sabía, yo me di cuenta desde muy pronto que no iba a pasar, porque él estaba para otras cosas. Ellos andaban a la cacería de chavitas,
y en este rollo de sus cosas sexuales y con el lanzamiento de Gloria, etcétera. Tenían un modus vivendi ya muy, muy definido. Estaba claro que yo no iba a hacer nada como artista ahí, más que ser labrera, ¿no? Porque a veces cuando empezaron a comprarle shows a Gloria, todavía no salía el disco de Gloria, pero la llegó a presentar en algunos bares. Y la gente se volvía loca porque como estaban formando el personaje de Gloria, Gloria iba y hacía este show donde subía al chavo y lo medio encueraba y entonces fascinados la contrataban para fiestas y no iba, o sea, él no dejaba que ella fuera y me mandaban a mí. Ah, Me ya. mandaban a mí y yo, o sea, nada que ver, ¿verdad? Yo no era mi rollo ni nada, yo tenía mis pistas y cantaba lo de lo que cantaba en los bares donde me contrataron cuando él fue y me ofreció y no tenía nada que ver, baladas, rancheras, alguna que otra en inglés, y entonces así como que la gente que contrataba el show, pues sí se quedaban contentos porque pues les hacía un show, pero no era lo que ellos querían. Me pasó muchas veces y para mí eso era Porque horrible. esperaban otra cosa, porque talento tienes, Aranza, desde que eras Sí, chiquitita. sí, sí, nada más que ellos querían a la chava que se arrastraba en el piso y encueraba a los chavos en el escenario. Y yo pues no, o sea, Oye, y Gloria sí era igual de explosiva en la vida privada como se mostraba y se muestra públicamente en el escenario. mmm, mira, yo lo único que te puedo decir es que la Gloria que después salió al público no es la Gloria que yo conocí. Ok, Es muy diferente. O sea, a mí no me gusta hablar de ella ni nada, pero puedo decirte con toda claridad que eran dos personas diferentes. Así, entiendo. muy diferentes. Al igual que María Raquenel, ¿no? Sí, bueno, y Mari, la verdad es que yo llegué a sentir mucho cariño, mucha eh, genuina compasión por ella, porque se le trataba como al servicio, ¿no? Bueno, no, no es cierto. No es cierto porque al servicio se le trata bien, ¿no? Y con respeto también. Con respeto y no era bien tratada, no era bien tratada, era ignorada. eh, y su presencia ahí se limitaba a funciones completamente domésticas y de secretaria y todo eso. Entonces, bueno, me voy yo a Chihuahua y ahí empieza, ahí fue donde yo sentí la mano de Dios, de esta mano invisible que me ha salvado tantas veces, porque me había dado una carta él para que yo fuera, fíjate, o sea, me estaba alejando. Ah, pero no te conté, antes de subirme al avión, yo le digo, necesito mi bolsa. Yo iba con mi mochilita, traía Yo yo una pensé que le ibas mochila. a decir mi diario también. Yo necesito mi bolsa. Y entonces Gloria no estaba, nomás se bajó él conmigo. Y al ratito llega Gloria y me dice, se robaron todo lo del coche, todo. Y ahí va mi sombrero de charro, que tanto quería yo que mi papá me había regalado, y algunas cositas junto con mi diario. Entonces, yo en ese momento, Angélica, no pensé que todo eso fuera por el diario. Eso fue con el pasar de los años que yo dije, Lo ah, entendiste, que claro, o sea, tremenda amenaza que era el diario. el que yo tuviera escrito todo lo que estaba pasando ahí. Y me encantaría poderlo leer porque te digo, hay muchas cosas que yo no recuerdo, que las tengo bloqueadas. Igual un día voy a que me hipnoticen a ver si me acuerdo de más cosas. Y bueno, me llegué a Chihuahua, pero llegué con una carta que él me dio porque me dijo, ya te quiero hacer tu disco. Entonces ve a Chihuahua y busca un inversionista. Y entonces yo me reí porque dije, puta, o sea, mis Yo papás, canto, o sea, sí, mis papás ni de dónde, ¿no? Y
a la gente a Bautista, por ejemplo, que era el que había prestado su departamento para que viviéramos, yo no le iba a ir a decir, oye, ¿me das para mi disco? O sea, no, 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 no. Pero tenía yo un conocido con el que alguna vez hice demos y él era un tipo muy preparado, una persona que sabía leer una carta de estas. Y entonces fue maravilloso. Esa noche me invitó a su casa, me recibieron él y su esposa, y yo le enseñé la carta y le dije, mira, este señor me está sugiriendo que yo busque un inversionista para hacerme un disco. Y entonces él me dijo, a ver, préstame, la empezó a leer. Me dice, mira, de entrada, ningún inversor serio le va a interesar porque esta carta está toda llena de lamparones de grasa, llena de faltas de ortografía. Esta máquina de escribir, no sé de qué siglo es, pero se ve que ya no sirve. Y claro, Mari la había hecho. Claro. No habían, No qué había triste, recursos, sí. qué No había ni triste. recursos, ni preparación, ni nada. Entonces, ahí Angélica fue muy revelador, muy revelador. Y llegué esa noche después de estar en casa de este hombre y su esposa, llegué a casa con mis papás sintiéndome muy agradecida por estar ahí. Claro. Ah, porque entre paréntesis, que ahí está lo bonito de esa mano invisible que me ha ido llegando. Y es que Sara Banda, que antes se llamó Viva Voz, Ah, claro, ¿te claro, acuerdas de Viva Voz? ¿Dónde está? claro. 3 chavos yucatecos y una chava, que es la hija de Felipe Gil o, Felicia, o no, porque creo Felicia. que ya regresó a ser Felipe, pero Ya, sí, ya, ¿verdad? Bueno, sí. pues no sé en qué lugar coincidió él con ellos y ellos le dijeron, oye, fíjate que se va a salir la vocalista del grupo, recomiéndanos a alguien. Y entonces él inmediatamente pensó en mí y llegó ese día a la oficina y me dijo, mira, este es el teléfono de Russell, él es el director de este grupo, se va a salir la vocalista y háblales porque a lo mejor hay una oportunidad de que entres a ese grupo. Eso fue antes de que pasara esto de que me mandara a Chihuahua y todo eso. Bueno, de que yo me fuera a Chihuahua. Y entonces yo nunca le hablé a este chavo porque mi cabeza no estaba en eso. O sea, O mi sea, ¿eso cabeza te lo estaba... dio Andrade todavía? ¿Cómo? Estoy entendiendo bien. ¿El teléfono te lo dio Andrade para que Sí, fueras con ellos? sí, 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 sí. Él me lo dio. Yo creo que yo me convertí en un elemento peligroso ahí en sus oficinas. Porque incluso yo en mi diario decía, es que es muy raro aquí porque no hay nadie, porque no se ve ningún movimiento ni de artistas ni de nada, eh, y cosas por el estilo. Yo siento que fue así. Claro, por eso se perdió, porque ese documento es valiosísimo, ¿no? Sí, pues ya ni existe, vete a saber qué pasó con ese. Acabó en la basura o qué sé yo. Y entonces, te digo, yo me fui ya con el teléfono de Russell a Chihuahua y estuve como, no sé, 15 días, ¿te gusta? Por ahí. Y yo no quería saber nada de México, de la música, de los discos, de nada. O sea, yo estaba pensándome seriamente que yo ya no quería volver. Claro. Y afectada, sí estaba muy afectada. Cuando mi mamá me vio llegar con mi bolsita de mano nada más, mi mochilita, sin ropa, sin nada, porque no me dio tiempo ni de hacer una maleta ni nada. Mi mamá evidentemente sintió que algo no estaba bien, pero se sintió muy agradecida porque ella nunca estuvo de acuerdo que yo me viniera a México. Mira, Y ya te digo, todos esos días volví a ser la hija de familia, volví a consentirme y apapacharme ahí en la casa. Nunca hablé de nada, jamás, siempre lo escondí como algo muy vergonzoso, como algo que yo había vivido por pendeja, por tonta, por hacerme la mujer moderna y la mujer de mundo, pero había sido lo peor. Entonces, para mí esa era una enorme vergüenza que yo cargaba.
Pero es quizás que querías encajar, Aranza, no era tanto el que tú dijeras soy la mujer del mundo, porque sabías que eras la más inocente e ingenua que Ay, llegaba con los depredadores, ¿no? sí, chatita, chatita. O sea, ahora me doy una ternura y digo a mi vida, o sea, ojalá y hubieras abierto la boca entonces. Pero no te Porque culpes, Aranza, todos tenemos aquí un lugar en este planeta y Dios por algo te puso ahí y te puso todavía otra experiencia, porque ahí vamos a hablar de Luis de Llano y de estos productores que te acorralaban, porque no nada más te pasó con Andrade. sí, no, después de eso, pues ya finalmente me regreso a México. No me acuerdo bien si primero le hablé a Russell, creo que primero le hablé desde Chihuahua y le dije, oye, fíjate que me dieron tu teléfono, me lo dio Sergio Andrade para que te hablara porque estás audicionando gente. No, le hablé ya estando aquí. Yo me tenía que regresar si todas mis cosas estaban acá y todo. Fui con Bautista, el hermoso y maravilloso Bautista, y él me dio mi boleto de regreso para venir a México a ver qué, porque tampoco quise decirle a mis papás, ya no me voy, ya me quedo aquí, ya me olvido de esto, porque yo soy artista, yo soy una cantante y yo quería hacer una carrera, ¿no? Sí, Aunque no tenía absolutamente ningún deseo de seguirme involucrando con el medio, Angélica, nunca me gustó, porque creo que conocí la peor parte de entrada. Entonces, bueno, claro. llego a México, le hablo a Russell y Russell me dice, ¿qué crees? Ya tenemos a la nueva. Y yo, ay, no me digas. Me dice, sí, sí, ya va a llegar a vivir, es una chava de Jalapa y ya se va a venir a vivir a México. Y ya platiqué con él, le digo, bueno, pues muchas gracias. Ese fue mi cue para ya, agarras tus chivas y nos vamos a Chihuahua. Bye. ¿No? Y antes de colgar me dice, espérate, pero de todas maneras me gustaría escucharte. De todas maneras quiero conocerte porque pues te está recomendando Sergio Andrade. Entonces, probablemente eres muy buena cantante. Y yo, órale, al siguiente día fui, los conocí, me senté con ellos. Fue como salir de una cueva oscura, nauseabunda, asquerosa, a llegar a un lugar hermoso, luminoso. Me recibieron en su casa, bien hermosos, bien caballeros, me ofrecieron de beber, nos pusimos a cantar al piano. Y ahí recordé que soy una cantante y que me encanta. Y ahí ellos empezaron a sufrir porque tuvieron que decirle a la otra chica que siempre no y que Y yo el destino estaba para ti, o sea, era increíble que no ibas y a la mera hora te quedaste. no, y además todo lo que me tardé en hablarles, Angélica, o sea, 15, 20 días, no me acuerdo cuánto. Así que ahí empecé a darme permiso y fue totalmente inconsciente, ¿eh? Ahí fue donde yo decidí ser yo misma. Soy esta, la pueblerina, y no me gusta ir a fiestas. Me acuerdo tanto cuando grabamos el tema de la novela, que pues ya, o sea, de un día para otro ya nos invitaban, que sea a los premios Ceres, que sea la voz de Claro. Aldo, que sea esto, que sea lo otro. Yo no tenía ni qué ponerme, o sea, no tenía ni para chicles. Y entonces ellos me conseguían ropa prestada de diseñadores y así para que yo fuera de artista. Y yo llegaba a esos lugares y yo decía, como la India María, o sea, en el buen sentido, no, nunca me despertó eso ningún tipo de ilusión o de nada. A lo mejor algo se me rompió, esa parte ambiciosa, voraz, a lo mejor se me rompió en ese tiempo, pero no está mal, no está mal porque todo lo que seguía haciendo en mi vida lo hice con toda la autenticidad del mundo. Sí, y entonces ya cuando empieza la gira de muñecos de papel y yo empiezo a ver aquello y digo, ah, no, pues es que creo que así es esto. No, y aparte eran súper famosos todos. Ricky Martin estaba ahí, Angélica, Sasha, 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 Vivi Gaitán, la ex primera dama, estaba Eric era el Rubín. boom, todos queríamos ser muñecos de papel, todos en esa época, claro.
Sí, yo me acuerdo que llegábamos a los aeropuertos o a los hoteles y había un montón de gente, de chavitas y chavitos allá afuera gritando y yo decía, órale, ¿qué es esto, no? Y ya llegó un momento de la gira en que también me gritaban a mí, yo decía, ay, se siente muy bien esto, ¿no? Se siente muy lindo. Y claro, ¿cómo iba? Somos muñecos de revista, ¿no? ¿Cómo era la No, letra que tú no, cantas? la que cantábamos nosotros, que era con la que abría La la novela. novela, decía, mira de qué manera Ah, sí, necesitas sí. alcanzar esa. Y Una bueno, estrella. Sí. ahí empezó a cambiar el panorama un poco, y yo ahora hace poquito que llegué como a esa conclusión, yo dije, yo le hago como el bichito este que cuando ve el peligro se hace el muertito. A partir de ahí yo me empecé a hacer el muertito y empecé a mantener un muy, muy bajo perfil. eh, y me acuerdo que pues sí, al principio eran muy insistentes. Hasta Vivi me decía, ándale, vámonos a solear. Y yo, de verdad es que yo estaba aterrada, Angélica. O sea, Pues sí, no, ya. de dónde venía, o sea, ahora entiendo, no, de por sí yo era tímida, introvertida, ahora imagínate después de todo eso, no, me aterraba acercarme a todo eso, ¿no? Y así estuve un tiempo con Sarabanda, no pasaba nada. Ahí fue cuando empezamos a hacer coros en grabaciones, porque no se vendía el show. O sea, se vendía muy poco, no teníamos, en la gira de Muñecos de Papel no nos pagaban, nos mandaban de promoción y nos daban viáticos y yo no me gastaba un centavo de los viáticos porque de ahí pagaba renta, pagaba comida, pagaba todo, Pues ¿no? administrar lo poquito que tenías. Exactamente, entonces comíamos de lo que se nos daba en el hotel o de los caterings o comíamos de las charolitas que daban en los aviones, ¿te acuerdas? Yo Sí, traía que si el panecito, que si eso, que si, entonces nos escondíamos, yo ya tenía mi bolsa especial para meter mi charolita del avión porque esa iba a ser mi comida del día. sí, ay, qué bárbara. Y yo lo recuerdo, te lo juro que lo recuerdo con tanta ternura. No hay una pizca de amargura en mí cuando recuerdo todo eso, porque no, yo nunca lo sentí como, ay, pobrecita de mí, como sufro, y ay, pobrecita de mí, como me... Era la aventura. Jamás era una aventura, era una aventura. Después de eso empezamos a hacer coros en grabaciones, empezamos a ganar un poquito más de dinero. Luego yo me separo de ellos y me firman a mí sola en EMI. Y bueno, ahí ya se continúa la historia, pero ya estaba yo muy clara en que no iba yo a hacer nada que no me sintiera a gusto. Muy eh, bien, por buena lo, decisión. y heme aquí. No, y después, pues, tuviste este acorralamiento, por decirlo así, de otros que querían pasarse de la raya y entonces decías, Sí. "Oh, no va a haber de otra". No, pues ahí eso estuvo fácil y rápido, o sea, ya después de las experiencias, ojo, nadie me acosó en la gira de Muñecos de Papel, ojo, nadie. Nadie me acosó, nadie me arrinconó. En la gira de Muñecos de Papel yo era una observadora de todo lo que pasaba y pues sí vi de todo, pero nadie nunca me hizo daño, al contrario, tengo recuerdos muy bellos de Sasha. Sasha siempre fue extraordinaria persona con nosotros, conmigo especialmente. Ricky era adorable también, Vivi, todos se portaron muy bien. Y ahí tú ya sabías que Sasha era novia de Luis de Llano. No, es que ahí creo que ya no era. Yo no Ah, sabía mucho de Sasha, pero yo ahí a Sasha ya le conocí otras parejas. Yo ok. realmente no sé, ahí ya, pues ya estábamos más grandes todos. Ella Pero, estaba grande. pero Yo, recuerdo que cuando empezamos la plática decías, es que llegando con Luis de Llano yo también ya entendía lo que mucho se rumoraba ahí, ¿no? es que se rumoraba y se decía mucho. Cuando yo empecé a trabajar con ellos, yo ya conocía el rumor de que ellos habían sido novios o pareja o como le quieras llamar, ¿no? Pero no es que yo haya visto que sucedió en ese tiempo, porque hasta donde yo entiendo, cuando Muñecos de Papel eso ya no era.
pero yo qué sé, al final, te digo, yo no No, sabía pero me todavía refiero las a otras cosas, no solamente de Sasha, sino de comportamientos de Luis de Llano, que pedía pues unas situaciones para poder ser o acreditarte ya como parte de su equipo, ¿no? Pues eso yo nunca lo viví, afortunadamente, Qué Angélica. bueno. Afortunadamente no, porque mira, una de las razones por las que yo estoy tan profundamente agradecida con Sarabanda es porque eran tres hombres y yo. Y dos de ellos que siguen siendo, todos son mis amigos, pero ellos en particular, Russell y Enrique, siguen siendo mis amigos entrañables y son como una familia para mí, porque se convirtieron como en mi papá y mi mamá, haz de cuenta. Entonces me Te cuidaban, cuidaban. como el día que yo decidí ir a darle las gracias, porque hasta eso muy educada yo fui, le di las gracias y le avisé que me iba a Sarabanda. Ese día fue horrible porque había otra gente en la oficina, estaba la maestra de actuación y él me arrinconó así en su despacho, me dijo, de aquí no te vas, y me amenazó, y entonces yo ahí sí ya me puse a gritar como loca. Y salí corriendo de la oficina y en la esquina había un teléfono público, le marqué a los chicos y me dijeron, vente para acá, te pagamos un taxi. Yo no tenía un peso. Qué bárbara. Entonces, así fue, en realidad yo llegué con una mano adelante y otra atrás con ellos me hicieron un tecito, me pusieron una cobijita, me escucharon, lo platicamos, me dieron de comer y a partir de ahí ellos se convirtieron en mi familia y ¿Cómo se no? volvieron como, bueno, ¿cómo te explico cómo me cuidaban, no? Claro. Me cuidaban muchísimo y todo el tiempo que se podía estaban conmigo, me acompañaban y si tenía yo que ir al doctor, iban conmigo, o sea, de verdad se Qué convirtió en padre. mi familia. Entonces, yo nunca ni siquiera puse un pie en una de esas reuniones de la producción de Luis de Llano en ese momento. Yo iba a la gira, iba a los programas de televisión, pero yo no interactuaba con la producción, ¿sabes? Entonces, Oye, ¿qué? perdón, después de todo esto que tú vives con Sarabanda, con ellos, eh, llega una luz que se llama Armando Manzanero y hasta el día de hoy, Aranza, hoy reconocemos tu talento, tu trayectoria, más allá de estas turbulencias, eres una mujer que brilla por la voz, por el don que Dios te dio, que es tu talento y que te conocimos y esta telenovela que te impulsa como, o se te abrió la gloria finalmente, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Ya ahí, ya la vida me había dado una prueba muy cañona y muy bonita, muy grande, de que tomé buenas decisiones al final, ¿no? Porque ese tema de novela me lo dieron por lo que yo sabía hacer, por lo único que yo sabía y quería hacer, que era cantar. Y así fue. Tuvo sus bemoles porque creo que yo no nací con esa personalidad, eh, no sé cómo definirla, o la personalidad típica del artista famoso, ¿no? Porque yo no entendía la fama, o sea, no sabía, no la supe manejar, no te puedo decir que la disfruté. Lo que yo sí disfruté es que finalmente ya no tenía yo que estar como buscando oportunidades aquí, buscando, exponiéndome, o sea, exponiéndome a que siguieran pasando cosas feas. Aún así pasaron, ¿eh? Aún Ay, así no me pasaron. digas, Sí, Aranza. claro, no, sí, aún así pasaron. Desgraciadamente, mi falta de mundo, mi inexperiencia. Pero ya, ¿qué más te pasó? Ay, mujer, pues después de Mirada de Mujer, otro ejecutivo me sentó en su despacho y me dijo, aquí el que manda soy yo. A mí no me importa que tengas una muy buena amistad con el dueño. A mí, si me parecen las cosas, yo las apoyo y el que maneja el dinero aquí soy yo. Así que con quien tienes que quedar bien es conmigo. No, no. Y yo, pues le dije, pues te agradezco mucho. Y es verdad, mira, mi falta de mundo, mi falta de experiencia. Yo nunca supe
que él era una de las personas a las que yo tenía que ir a conocer, o sea, dime en qué cabeza cabe. O sea, yo ya conduciendo programas y ya haciendo conciertos y tal, y yo todavía no conocía a la persona que tenía que conocer, según cómo funcionan las cosas en el medio. Y ¿Quién era? ¿Mm? ¿Quién era? Martín Luna, No, bueno. Martín Luna. Que en paz descanse, ojalá descanse en paz Ojalá. después de todo lo que hizo. Sí, 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 porque bueno, yo sí salí de ahí intacta, eso sí, ahí sí. Salí, le dije, bueno, te agradezco mucho que me digas de qué se trata. Desconocía, discúlpame, pero me salí de su oficina. Y tal cual, ahí valió gorro mi carrera en Azteca. Y lo digo abiertamente porque así fue. O sea, a mí nunca más me volvieron a hablar para los programas de televisión, para muchas cosas. Hasta después, yo me retiré 3 años. Yo pedí mi carta de retiro y él me la dio un año después. Y, y luego cuando empezaron con la academia y hicieron el desafío, él me llamó a mí para que yo entrara al desafío, pero ya en otro tono, ¿sabes? De trabajo. Y entonces yo le dije, ok, va. Y volví. Y nunca más, pero, o sea, nunca más volví a estar en su oficina, nunca más bueno, no, de hecho yo nunca fui a pedirle algo, pero me refiero a que nunca más tuvimos demasiada interacción. Y lo más fuerte de todo esto, Angélica, es que yo te cuento todas estas cosas y yo nunca le conté a nadie, así como yo, hay muchas personas, Así hombres es. y mujeres, que nunca fueron y contaron, oye, pues fíjate que ahora ya no puedo ir a cantar a ninguno de los programas, pues porque me tienen castigada, ¿no? O Ujú. porque decidieron congelarme en la disquera y guardaron mi disco. No lo hacíamos, ¿por qué? No lo sé. No lo sé por supervivencia, supongo, ¿no? Básicamente por supervivencia, pero durante muchos años fue un mecanismo que yo tuve y nunca hablé, hasta hace muy poquito tiempo. Pero Eh, también entran muchas cosas, Aranza, la pena, el qué dirán, el cómo verte tú hoy madura, decir en qué momento, cómo pasó, con qué cara voy a decir esto, ¿no? Pero qué es lo que te hace fuerte y decides hablar y soltar todo. pues yo siento que estoy más allá del bien y del mal, porque el momento de gran éxito de la telenovela, en muchos sentidos se vio muy truncado por muchas razones, no solamente por eso. O sea, sería yo una mentirosa si dijera que solamente eso truncó. Hubo muchos factores, no había distribución del disco. Yo te digo, yo no tenía absolutamente ni idea de cómo manejarlo. La manager que yo tenía tampoco tenía idea. Pasaron muchas cosas que hicieron que aquello no reventara como debió haber reventado, ¿no? Ujú. Sin embargo, cuando volteo y veo para atrás y me veo aquí, digo, sigo aquí, he seguido haciendo discos, he seguido encontrando caminitos para mantenerme vigente. Pienso, estoy más allá del bien y del mal, ¿a qué le puedo temer yo ahorita? O sea, ¿quién puede venir ahorita a mí a castigarme, a quitarme el cariño No, del público que yo tengo? ¿Quién? Nadie. O sea, nadie. ya no hay un temor. Entonces, y como estoy muy en paz, te lo dije, me sucedió muy temprano a mí en la vida que esa voracidad de éxito, esa desesperación de triunfar, de que todo el mundo me vea, en realidad se me calmó muy pronto. Y creo que tiene que ver con esa madurez y con esa paz mental. Si yo lo hubiera logrado, qué maravilla. No llegué hasta donde a lo mejor yo quise, pero estoy muy bien. Y estoy... Pero yo te invito a que no hables en pasado, Aranza. Eres una mujer Sí, exacto. talentosa, Sí. eres una mujer brillante, estás viva, vives en paz y eres motivo y motor
para que vean que todo el talento era más fuerte que todo lo que te pasó, que hoy estás plantada y estás fuerte. Así es. Velo como a futuro próximo, porque igual en este momento, en esta entrevista, te está mirando algún ejecutivo, algún organizador, alguien que diga de aquí y vámonos adelante. No sabemos, pero Claro, lo que sí. tienes toda la razón, tienes toda la razón. Y una realidad muy clara que sí hay en mi vida es que yo he vuelto a empezar muchas veces y no le tengo miedo a eso. Entonces, sí, sí estoy abierta a que pasen cosas muy buenas. Siempre me pasan cosas muy buenas. Se me acercan extraordinarios compositores. Hay cada vez más gente que le gusta mi trabajo, que me sigue. Tienes toda la razón. Y una de mis primeros lemas desde hace mucho tiempo es que nadie tiene fecha de caducidad en esto. Así Ya es. sabemos lo que puede suceder, ¿no? Y hoy en día te pregunto, ¿a ti te gustaría demandar legalmente después de lo que Sasha, después de 30 años, hace con Luis de Llano, destapa esa oportunidad a tantas mujeres, hombres que podrían levantar la voz? ¿A ti te interesa hacer eso? No, no me interesa. Y además, ya están muertos los dos. O sea que... Pero me refiero con Andrade, que en teoría está vivo. Bueno, es que a él yo lo maté mucho antes aquí adentro, ¿no? A esa figura completamente indeseable. Creo que el mayor castigo para él es ser él, porque es una persona que siempre va a estar buscando algo más y nunca va a estar satisfecho. Entonces, creo que no hay, y lo busco, y mientras hablo contigo lo busco dentro de mí, no tengo yo la necesidad de demandarlo. Ok, Creo que mi mayor obligación para, para conmigo en este proceso era estar bien yo conmigo, entender lo que sucedió, ponerlo en su lugar, también dejar de pensar que yo había hecho algo malo, porque siempre fue así, durante muchos años fue así, ¿no? No, entender lo que me sucedió, reconciliarme con esa parte mía, integrarla a mí y volverla parte de todo este bagaje de cosas vividas, ¿no? Estoy viva, nunca llegó más allá de lo que muchas otras niñas cuentan, ¿no? Y digo niñas porque pues, cuando Aline llegó ahí tenía 11 años, yo la vi llegar por primera vez a esa oficina. Era una mujerona porque siempre tuvo un físico de mujer muy desarrollada, pero era una niña, 11 años. 11 añitos. Entonces, cuando ella cuenta aquellas cosas, yo digo, wow, yo nunca viví nada de eso, nada de eso. Y ahí, Aranza, y con todo esto, tu vida personal, te casaste, no, tú tienes una vida en pareja, no, tu maternalidad se desarrolló, no. ¿Cuál fue tu decisión? bueno, mira, al principio no me interesaba mucho ser mamá. Sinceramente, me tardé mucho como en empezar a tener ganas de tener hijos y de casarme. Entonces, cuando ya los quise tener por una u otra razón, no los pude tener hasta ahora, hasta ahora. Y mi vida, digamos, de pareja a lo largo de los años fue tal vez como podría ser la vida de cualquier otra mujer que se dedica a lo que yo me dedico. No ha sido fácil encontrar una pareja que te entienda, una pareja que comparta contigo, que sea un total apoyo. No quiero decir que el hecho de que mi primera experiencia, digamos, hombre-mujer, haya sido de esta manera, no quiero decir que sea responsabilidad total de esa vivencia. Tiene mucho que ver, por supuesto, ¿no? Sin embargo, bueno, pues la vida es mucho más compleja que eso. Estoy soltera hace poco más de 2 años ya.
y me siento muy bien, me siento muy reconciliada conmigo en muchos aspectos y tal vez por eso también, porque estoy en este momento tan particular de mi vida, es que me doy esta libertad de hablar de todas estas cosas que he hablado contigo hoy, creo. No, claro que es así, Aranza. Estate convencida de que hoy sanaste y que, como dices, hace poquito tiempo te estás dando esa oportunidad y seguramente fluirá ya el trabajo sano y, por supuesto, un amor bonito. Estoy segura de que va a venir aquí a mi puerta a tocarme un amor bonito, porque lo siento en mi estómago, lo siento en mi corazón y porque además creo que todo lo que ha pasado en mi vida me ha preparado para recibirlo y para vivirlo. Y cuando así sea, por supuesto, lo voy a cantar a los cuatro vientos, lo voy a Claro. presumir, lo voy a cacarear a todo mundo. Y mientras tanto, así como estoy muy bien también, me siento muy plena, me siento en un gran momento de mi vida de mucha madurez, siento que estoy recogiendo una cosecha muy, muy bonita a todo ese trabajo que he hecho durante tantos años y lo estoy disfrutando muchísimo. Yo he disfrutado enormemente tu tiempo, Aranza. Es la primera vez que me alargo tanto, tanto en una entrevista, pero por escuchar, por leer lo que el público dice y si me lo permites, vale muchísimo la pena leer lo que el Y, público te está escribiendo. ay, Eh, cuéntame. Enrique escribe, qué valor, Aranza, gracias por ser tan valiente. Escribe por acá Marcos, Aranza, te abrazamos y te cobijamos como comunidad. El hablar, tu testimonio, te sanará aún más y ayudará a cientos de otras víctimas en dinámicas sectarias, individuales y de sectas. Gracias. Qué Mira, interesante, gracias. Ana escribe, gracias Aranza por hablar, callar no es opción. Claro, o sea, el público está aquí con el furor. Gracias Marcos, gracias Angélica, excelente entrevista, testimonio de Aranza, lamento todo lo que pasó desde el fondo de mi corazón. No puedo entender cómo esta triada obscura puede seguir libre con tanto crimen. Es la opinión del público. Finalmente, Aranza nos está dando desde lo más profundo de su ser esta genuina lección humana de que todos nos podemos equivocar, Gracias. todos podemos aprender, pero sobre todo todos podemos renovarnos, cambiar y tener esa fortaleza para poder seguir adelante con la cara en alto, Aranza. Ay, sobre todo eso, no hay nada de qué avergonzarse. Cuando uno comete errores, lo hace por ignorancia o la razón por la que sea, creo que nunca de entrada es como con dolo o con ese afán de hacer daño. Yo en este caso, con quien más enojada estaba era conmigo misma, Claro. que siempre me consideré lo suficientemente inteligente como para no caer en ese tipo de cosas, ¿no? Y yo era, aunque era una niña muy introvertida, cero sociable, tenía mucha cultura, yo leía, yo sabía, ¿me entiendes? Y tal vez por eso es que fui como tan dura conmigo y todo el primer, la primera parte de esta sanación, yo decía, es que, claro, yo fui y me puse de pechito. ¿Y por qué no le dije a mi papá? Porque, no, hombre, cuando mi papá, cuando estalla todo este escándalo del clan, a mi papá le dio diabetes, imagínate, nada más de saber lo que había pasado. Él obviamente se culpa a sí mismo, ¿no? Yo nunca siempre quise protegerlo de eso. Entonces, sí, efectivamente es muy bonito que lo diga la gente, es muy bonito que lo estén externando porque ese es el mensaje principal. Si cometes un error, aprende de él, levántate y camina con la frente en alto a aprender cosas nuevas. Y si la vuelves a regar, vuélvete a perdonar y vuélvete a levantar, que la vida es muy larga y hay mucho que vivir, hay mucho que aprender. ¿No? Y además hoy aprendimos de ti, en particular, Aranza, mi intención siempre fue tener una conversación
humana, pero jamás para mí me sorprendió las revelaciones que hiciste, A mí también. porque yo he visto otros compañeros, colegas que, a ver, y dime, y entonces hiciste, y no se trata de eso, porque finalmente mi objetivo jamás es mostrar eso. Yo no hago escarnio del dolor ajeno, porque es muy respetable todo lo que viviste, pero más el que me lo hayas confiado y compartido con la audiencia que me ve. De verdad, gracias, Aranza. Eres una mujer que hoy admiro más y que agradezco profundamente tu tiempo en esta entrevista, Aranza. Al contrario, Angélica, siempre he admirado mucho tu trabajo, te tengo un cariño de verdad, un cariño genuino. Y tú fuiste la que logró que yo me sintiera en confianza y pudiera abrirlo. Yo tampoco tenía intenciones de hablar de esto porque no es nada fácil. Y sin embargo, me brindaste un espacio muy seguro y muy lindo. Te lo agradezco. Ahora te quiero más, canija. Pues ya tenemos que vernos personalmente, Sí. conversar y por supuesto, el objetivo se cumplió, lo que tú querías, que el público entendiera tu parte Total. y que comulguen estas nuevas generaciones en que la vida no es, pues total, lo hacemos y a lo que sigue. No, no, No. no es así tampoco. No, no, no es así tampoco. Y verdaderamente creo que este afán ahora de tan desesperado, de ser famosos, de ser virales, conlleva no siempre cosas muy buenas. Yo no digo que esté mal, está padrísimo, pero ¿cuál es el precio que estás dispuesto a pagar? Si estás dispuesto, bueno, pues ya es tu responsabilidad, ¿no? Así Oye, es. y bueno, ya que yo me tengo que aprovechar de que un montón de gente te ve, porque estoy muy feliz, fíjate que en marzo pasado hice un lunario, me fue extraordinario, se Que se llenó, repita, Aranza, que pues hablaron ya. todos muy bien de eso, yo me lo perdí. Bueno, pues ahora tienes que apartarme el 15 de agosto, por favor, porque estamos en el lunario, los espero ahí nos Deja vemos apuntarlo. 15 de 15, agosto, ya. 15 de agosto en el lunario del Auditorio Nacional. Me va a dar mucho gusto verlos ahí. Ahí es donde se ve realmente la plenitud que le llega a uno después de vivir tantas cosas y enfrentarlas de pie. Claro, ahí te vamos a acompañar. Invitamos al público 15 de agosto. Es una noche romántica en donde se celebra la vida, el amor, la esperanza de Aranza. Fíjate, me salió un verso sin esfuerzo. Sí, qué lindo. La esperanza de Aranza. Y nada más es esa fecha, 15 de agosto por el momento, ¿no? Por el momento sí, por ahí le voy a estar, mira, en el mismo agosto voy a estar el 30, 29, 28 y 27. Ya luego te paso si quieres el dato y me haces el favor Claro, de compartirlo con tu claro, público, cuenta con ello. porque voy a estar en Monterrey, en Monclova, en Torreón y en Saltillo, en los teatros de allá con el nuevo show que estoy armando, que se llama Más cabrona que bonita, que Eso, viene al caso con todo lo que hemos platicado, ¿no? eso. Así es, así es. Pues muchas felicidades. Me gusta el título de cómo abres plaza y queda claro, Aranza, mi reconocimiento como ser humano, mi Gracias. admiración como mujer, de verdad la valentía con la que hoy de frente, sin temor a nada, eres más, ¿cómo? Repítelo. Más cabrona que bonita. Aplausos para Aranza. Ay, Eres una bella, querida Aranza. Que Dios nos bendiga a todos y que brilles con esa luz, porque de verdad eres un ángel. Escucharte cantar es fantástico y qué padre que nos hagas a todos sentir en armonía con tu voz, con tu interpretación, porque esta canción, dime, reconozco el talento de tantas otras importantes cantantes, pero tú eres la más importante cuando esta canción suena y tantos otros temas, querida Aranza. Ay, gracias, Angélica. Y bueno, pues me tengo que aprovechar porque como hablamos de pura intensidad, no te dije nada
de que acaba de lanzarse la semana pasada una versión de Dime en vivo que grabé en un concierto en La Maraca, que ya luego va a salir todo el concierto completo, pero decidimos sacar Dime primero porque ya ves que hubo toda una polémica y se puso de moda la canción otra vez. ¡Qué padre! Mira, toda la gente está, bravo, Aranza, bravo, sí. Bravo. Entonces búsquenlo en las plataformas, en Aranza Oficial, ahí lo van a encontrar. Y el 25 de julio se lanza mi tercer sencillo del disco que estoy haciendo con Carlos Macías, que se llama De Puño y Letra de Carlos Macías. Y es una canción que además es sorpresa para la comunidad. Les va a encantar, les va a gustar muchísimo. Así que vayan y búsquenlo, escúchenlo y tal vez después de esta plática de hoy me escuchen con oídos nuevos. Ándale, me encanta. Mira, va a ser un exitazo, te lo auguro, porque tienes una gran voz, él es un buen compositor, viene la mezcla perfecta. Y por favor, Aranza, ¿algo más que tú quieras agregar que quede contundente el día de hoy? Solo agradecerte que me hayas brindado la confianza y el terreno seguro para hacerlo. Y a tu público, un saludo con todo mi amor, con todo mi agradecimiento, porque no me han soltado y son la única razón por la que yo sigo aquí, por la que sigo haciendo lo que tanto amo y se los debo a ustedes. Muchísimas gracias. Espero tenerte sorpresas pronto, más sorpresas. Por lo pronto los espero el 15 de agosto en el Lunario y esténse pendientes en mis redes, Aranza Oficial, para lo que les vaya yo contando. Vayan rápido y suscríbanse a su canal Aranza Oficial, díganle que van de mi parte y Aranza, de verdad que sea puntual todo lo que estés programando, que aquí con mucho gusto es tu casa y gracias. Te brindo ese espacio para lo que necesites publicitar. Gracias, Angie, te mando un abrazo con todo mi cariño, espero verte muy pronto, nos debemos esa comidita. Claro, por supuesto. Aranza, aplausos para ella. Te queremos, Aranza. Igual, mi amor, cuídate mucho. Bendecido mes para todos. Gracias a todos. Prendan una vela. Dilo, es importante. Prendan una vela en 1 de mes para que haya mucha bonanza, para que haya mucha armonía, amor, mucha prosperidad, mucho trabajo bien pagado, etcétera. Siempre los 1 de mes. Bendiciones para todos. Gracias, querida Aranza. Gracias a todos. Hasta la próxima. Sí, chao. Gracias por sintonizarnos en Suéltalo Aquí con Angélica Palacios. Soltamos lo que otros callan. Hasta la próxima. Multimedia 7. Comunicamos emociones. Multimedia 7.